Y seguimos en Carlos Paz al Día, y como lo adelantábamos recién con Marcelo, estamos con el doctor Alejandro Lucchesi, médico pediatra. ¿Cómo estás, Ale? Bienvenido. Hola, Sofi, un gusto estar aquí con ustedes y sobre todo para abrir este espacio de información con, digamos, estudios de enfermedades que no son nuevas, son habituales, pero que tenemos que tenerlas en cuenta. Alertas, claro. Estamos hablando, Doc, de esta bacteria que se da en la faringe. Cuéntenos de qué se trata. Sí, en los últimos días hemos tenido un pico realmente llamativo, estacional, que hacía mucho que no se daba por la cantidad de casos nuevos que se presentan, o sea, un aumento en la incidencia de una enfermedad que suele ser prevalente más en los meses de primavera y verano, que es la faringitis estreptocóxica concretamente. El estreptococo es una bacteria, no es un virus, que habitualmente está en la flora microbiana normal que tenemos en las fauces, en la piel, en las manos. O sea, es muy común la bacteria, no es una bacteria rara ni que venga de otro país. Normalmente forma parte de la flora microbiana, lo cual por ahí cuando se prolongan, por ejemplo, días de mucho calor, inusualmente en esta época, como los que hemos tenido en los primeros 7, 8 días de este mes, vimos que justamente coincidía el aumento del pico estacional, y es porque el medio ambiente mismo se transforma, como quien dice, en un caldo de cultivo, donde la presencia de esta bacteria, contaminando alimentos o contaminando superficies que tocan las personas y después llevan sus manos a la boca, la ingiere. Pero como te decía recién, es una bacteria que está, el estreptococo, muchas veces formando parte de la flora microbiana en la mayoría de las personas. ¿Y por qué se torna a veces grave la enfermedad? Porque en sí misma la bacteria posee una posibilidad de invadir y de destruir tejidos bastante considerable. De hecho, hasta medicamentos, por ejemplo, que se usan en las terapias intensivas para abrir los trombos de las arterias coronarias, están hechos con la streptolicina, que es una enzima, una de las enzimas que usa esta bacteria para invadir tejidos. O sea que imaginémonos el poder invasor que tiene. Y vemos en las noticias que hay un aumento en las muertes por infecciones de esta característica. Evidentemente hay una forma, digamos, de presentación grave, que es la infección invasiva que se denomina, que ya sea puede producir una meningitis por estreptococo o una neumonía por estreptococo, o infecciones sistémicas que se denominan cuando está, digamos, la bacteria circulando por todo el torrente justamente circulatorio, provocando en esas personas, si no hay un diagnóstico precoz y una acción precoz con antibióticos, es muy factible que por justamente la virulencia de esta bacteria termine falleciendo la persona por la gravedad de la capacidad de invasión que tiene. ¿Y se da en alguna edad en particular, más que nada? Por lo general es justamente el grupo etario más expuesto a esta diseminación tan factible de la bacteria, es el grupo de los niños, por ejemplo, de jardín de infantes y de las escuelas primarias. La foto del consultorio de los últimos 10 días ha sido esa edad. No han sido, por ejemplo, los que eran las últimas semanas de junio, que eran las bronquiolitis de los bebés. Es como que cambió. Hubo mucha bronquiolitis. Mucha bronquiolitis, ¿no? Casos serios, casos complejos, que hubo que internar en algunos casos. Afortunadamente se va avanzando, como quien dice, en las medidas preventivas. Algo que nos dejó la pandemia esta horrible que tuvimos de coronavirus fue incorporar hábitos que antes los teníamos medios cajoneados, que era lavarnos las manos frecuentemente, utilizar, por ejemplo, el tapabocas cuando tenemos síntomas respiratorios, aún dentro del hogar. Sigue siendo efectivo eso. Bien. Yo se lo sugiero a los papás. Por ejemplo, estos últimos días he estado viendo niños con esta enfermedad estreptocóxica que estamos hablando, y el tratamiento hay que hacerlo horizontal en esa casa. O sea, el tratamiento con antibiótico derivado de la penicilina, que es totalmente efectiva, a dosis inclusive muy bajas. No hace falta llenar de antibiótico en concentraciones exuberantes a las personas. Pero sí es muy efectivo toda la penicilina y los derivados de las penicilinas, y se deben hacer los tratamientos familiares, o sea, a los hermanitos, a los papás. ¿Por qué? Porque así como es invasiva, tiene una posibilidad de diseminarse horizontalmente dentro del hogar bastante considerable. ¿Y cuáles son los síntomas, ¿no? Bien, los síntomas son muy característicos cuando uno los agarra al principio.
La faringitis se caracteriza por un fuerte dolor de garganta al deglutir, o sea, al tragar, el fuerte dolor de garganta. Y en algunos casos, bastantes, se presentan vómitos conjuntamente con el dolor de garganta. Y la fiebre que no tarda en aparecer y que es característica de 38,5 grados axilar para arriba. O sea, las fiebres, por ejemplo, de 37,3, 37,5, el médico pediatra todavía no la sospecha, pero cuando el pacientito entró, vino vomitando, por eso consulta a la mamá. Tomás la temperatura, está en 38,7, eso es muy, pero muy probable que se trate de esta enfermedad estreptocóxica. ¿Y qué le genera el vómito, Doc? La inflamación de la faringe, las fauces, digamos, donde está el cavum faringio, está el receptor del reflejo del vómito. Entonces, cuando está muy inflamado el tejido de las fauces, se toca, como quien dice, ese centro disparador del reflejo de vómito y es lo que ocasiona el vómito. Y muchas veces no es la fiebre el motivo de consulta ni otra cosa, sino que es justamente el que consulta a la mamá por el vómito al inicio y después, ahí nomás, horas después viene la fiebre alta. ¿Cómo se trata? Se trata con amoxicilina, que es el antibiótico de uso más común de primera línea. No es caro, está disponible, forma parte de la plantilla de medicamentos básicos, o sea que está fácil de conseguir. Las personas que son alérgicas a la penicilina o derivados de la penicilina, como en este caso la amoxicilina, deben recibir un antibiótico de otra familia que son las eritromicinas, que el médico tiene que preguntar para justamente no provocar una reacción alérgica a la penicilina. Y también saber que cuando las complicaciones que son de mediano plazo de esta infección, muchas veces ocurre que los síntomas remiten espontáneamente, estaba lejos la familia, no quiso consultar o le dieron sencillamente un analgésico que pasó la fiebre, la madre tenía que salir, el papá no lo pudo llevar al médico y pasó la enfermedad. En ese caso es muy bueno destacar que no se diagnosticó y al no diagnosticarse puede en algunos casos, en algunos pacientes, sobrevenir una complicación de mediano plazo que es la fiebre reumática o la glomerulonefritis post-estreptocóxica. ¿Qué es la fiebre reumática? Los médicos sabemos, al estudiarlo, es que muerde el corazón y lame las articulaciones. O sea, uno dice que reumático se refiere a dolores articulares. Exacto. Son los síntomas menores, si se quiere, de lo que es la fiebre reumática. Lo más riesgoso, y que inclusive ahora se han presentado carditis reumáticas, es justamente la inflamación de todos los tejidos del corazón, del miocardio, del endocardio y del pericardio, que son las tres capas, digamos, que conforman el corazón, provocando una insuficiencia cardíaca crónica, con justamente los riesgos que eso atañe con respecto a la progresión del crecimiento de los niños. Y es una de las pocas enfermedades que determinan y demandan reposo absoluto del niño. Anda a tener un niño en reposo, anda a explicarle que tiene carditis y que se tiene que quedar quieto. Bueno, eso por un lado. Y por otro lado, la otra complicación de mediano plazo que se observa en algunas personas es la insuficiencia renal aguda, o sea, el riñón deja de producir orina justamente porque el proceso inmune que genera el estreptococo provoca un daño en la filtración renal y eso provoca aumento de la presión arterial, o sea, una glomerulonefritis que se denomina, que también demanda e indica internación obligatoria. Por supuesto, es mucho menos grave que la carditis reumática, pero va a necesitar un seguimiento. Y muchas veces en ese caso, en ambos casos, la aplicación de una penicilina mensual prácticamente de por vida. Entonces, no estamos hablando de una cosa rara o no conocida o que vino así como el coronavirus que nos invadió y no sabíamos para dónde agarrar al principio. Esto se conoce bien, lavado de manos fundamental, consultar al médico cuando haya un paciente con fuerte dolor de garganta, fiebre, secreciones amarillentas, ya el moco no es transparente y fluido, sino que es un moco más bien espeso, el vómito ese característico matinal, consultar al pediatra o al médico de la familia, porque justamente esa orientación en el interrogatorio, en los contactos familiares, es fundamental para la aplicación precoz del tratamiento. Exacto, prevenir todo esto que vos decías. Exactamente, y poder, como quien dice, frenar la dispersión. Exacto. Como pocas enfermedades, en algunos casos produce lo que se llama escarlatina, que es
una afección de la piel, se vuelve roja y generalizado, es un rash, un enrojecimiento abrupto de la piel del niño, pica poco, pero es muy característico, también a veces las mamás consultan por eso. La escarlatina es una consecuencia directa de lo que acabo de describir como enfermedad estreptocóxica. Cuando uno actúa con los antibióticos precozmente y en forma horizontal familiar, muy posiblemente no se avance hacia el brote escarlatínico, claro. Entonces no tenga esa manifestación la enfermedad. Pero es lo mismo, estamos hablando de la misma enfermedad. Claro, o sea que la clave es este diagnóstico precoz. Apenas aparecen estos síntomas. Exacto, lavado de manos, no mandar, por ejemplo, a los chicos al jardín o a la escuela si están con fiebre, si están con mocos amarillos y fiebre y tos, no lo mande. ¿Por qué? Porque va a diseminar la enfermedad y como te vuelvo a repetir, es muy contagioso. Es muy contagioso. Y no deja inmunidad permanente. Por ejemplo, viene una mamá con una criatura que tuvo varicela el mes pasado, vos le podés asegurar a esa mamá que su hijito nunca más va a tener varicela porque conserva una inmunidad a largo plazo de por vida. No es así con el caso del estreptococo. El estreptococo produce una inmunidad precoz importante, por eso los síntomas suelen a veces responder espontáneamente sin antibióticos, claro. Pero esa inmunidad decae y aproximadamente en 40 días, 60 días está en las mismas condiciones que si no hubiera tenido la enfermedad, o sea, que sigue siendo algo de tener cuidado. Entonces todo forma parte de este cambio de clima que estamos viviendo, ¿no, Ale? Es parte, sí, sin duda. Es muy inusual estos calores prolongados que estamos teniendo, uno lee los informes. Afortunadamente hoy por hoy contamos con esa información que antes no la teníamos. Andás a ver, en una de esas otra vez pasó, pero bueno, ahora se lo mide. Antes no se lo podía medir o si se lo medía no nos enterábamos. Entonces, es importante adecuar el abrigo de las criaturas, adecuar los ambientes, porque el ambiente poco ventilado es un ambiente muy proclive a provocar el contacto, intensificar los contactos de virus y bacterias. El contacto, por ejemplo, que hablaban hace un ratito de mascotas, sacando por supuesto la gravedad del caso ese que fue, las mascotas, por ejemplo, arriba de la cama, el niño que besa al perro, el perro que le pasa lame la cara de la criatura, el rostro, la boca, transmite parásitos, por más que esté tratado, que es el perro más pulcro, recontravacunado, que va a la peluquería toda la semana, es perro, y va a seguir siendo perro y tiene los ciclos biológicos de parasitosis que pueden pasar al ser humano con gran facilidad y provocar enfermedades graves en el humano. Entonces, no es no querer al animal o no tener mascotas, pero ubicarnos en que el manejo higiénico de eso sigue siendo importante. Tener esos cuidados, ¿no? Y ya hubo en Argentina casos de muertes por esta bacteria, ¿no? Sí, por supuesto. Cuando se es invasivo es muy difícil de controlar y de hacer retroceder, aún con los medicamentos, aún con los antibióticos, porque justamente tiene una capacidad de invadir tejidos. De hecho, el nombre completo es estreptococo beta hemolítico del grupo A, así lo sabemos los médicos. Beta hemolítico significa que destruye la sangre, o sea, produce hemólisis. Una de las principales características de las lesiones de piel por estreptococo es una costra particularmente del color de la miel. Se denomina costra melicérica porque parece miel y esa piel está infectada y eso es sumamente contagioso. Vos ves, por ejemplo, en la zona perioral de las criaturas con estreptococo, ves esa lastimadita de nariz con una costrita que parece que tuviera miel pegada en la fisurita de piel. Eso es estreptococo de acá a la China, mal que le pese a los chinos, totalmente manifestada y muy contagiosa. Entonces, tener en cuenta la potencia que tiene esta bacteria para invadir tejido. Entonces, la consulta, la higiene, agua y jabón, eso suele ser, como quien dice, una de las principales armas de prevención. Y por más que esté afectando más a los niños, todos tenemos que tener en cuenta eso también, no es solamente porque por ahí, como soy pediatra, enfoco la vida, el mundo, mi profesión como pediatra, pero es totalmente razonable tratar a las mamás, a tratar a los papás, a los contactos cercanos. Por ejemplo, las mamás próximas a parir que te llevan la criatura con estreptococo y están en el 6º mes de embarazo, hay que decirle, señora, avísele a su ginecobstetra que el niño es muy probable que haya tenido estreptococo, entonces a ella, antes del parto, o sea, antes de parir, hay que hacerle, digamos, un análisis muy sencillo, que es detección del estreptococo beta hemolítico,
que se le hace ahora de rutina a todas las mujeres antes de parir, para, por ejemplo, definir si el bebé puede pasar por el canal vaginal o no. ¿Estamos? Tan clave como eso. Muchas veces se decide una cesárea por ese motivo, por una infección muy reciente con estreptococo, a pesar de que se la puede tratar a la mamá, se debe tomar todos estos tipos de recaudos. Y tratar a la mujer embarazada, no es tóxica para el embrión ni para el feto la penicilina, no es venenosa, de hecho. Hay una enfermedad que se trata durante el embarazo, que es la sífilis adquirida, que se trata con penicilina. O sea que no es, nunca va a estar de más, como quien dice, consultar, nunca va a estar de más prevenir, y es una enfermedad muy, muy linda en el sentido amplio de la palabra, para ejercer todos los fundamentos de la prevención. Tal cual. Sí, que es clave la prevención, entonces, en estos casos, y para toda la familia, entonces, que todos lo podamos tener en cuenta. Y paralelamente siguen las gripes, Doc, también, Y siguen las gripes, sí, hemos tenido virus influenza en adultos. Este año ha dado muy buen efecto la campaña de vacunación antigripal con la vacuna tetravalente, o sea que tiene 4 serotipos distintos de virus de gripe, lo cual frenó mucho esa gripe aviar que se amenazaba en marzo. ¿Se acuerdan que tuvimos gripe del pollo famosa? Exacto. Bueno, eso se logró frenar porque la seroconversión y la composición de la vacuna antigripal actual contiene ese antígeno, entonces permite a la persona generar una inmunidad específica contra ese virus. No siempre la vacuna antigripal llegó tan oportuna como este año, Mirá vos, por qué decirte. bien, qué bien. Deben vacunarse las mujeres embarazadas, deben estar, digamos, los ancianos, o sea, las personas mayores de 60 años, tener en cuenta la importancia de la vacunación antigripal, y el grupo etario entre los 6 meses y los 2 años también hacérsela. Y después lo que hemos dejado atrás hace unos días son las bronquiolitis. Las bronquiolitis son es la inflamación por virus de la vía respiratoria baja, o sea, los bronquios más finitos se llaman bronquiolos, que están introducidos en las masas pulmonares, y cuando el moco se acumula allí produce una dificultad respiratoria severa con un déficit en la oxigenación de los chicos, lo cual puede determinar serias consecuencias, internaciones y, digamos, riesgo de vida. Son muy bebés, por eso hay que tener en cuenta, y vuelvo a repetir, acá empezaste con síntomas respiratorios, estás en tu casa, ponete el barbijo cuando estés con otras personas. Lavate cuantas veces las manos, las que sean necesarias. No decir antes de comer, ir al baño, las veces que sean necesarias. Cuando vos veas que necesite. Exactamente, y taparse bien, obliterarse la vía respiratoria cuando tosemos o estornudamos. Perfecto. Muy bien. Bueno, gracias, Ale, gracias por venir hasta acá y un placer como siempre charlar con vos. Bueno, y ahora salgo para el hospital. ¿Se va para el hospital ahora? Sí, ya. Le toca al hospital, vamos. Vamos a una pausa y ya volvemos con más información.